Hola amigos, gracias por veniros conmigo otro día más de Paseo Geopolítico. Hoy vamos a hablar de las negociaciones ya iniciadas entre Estados Unidos y Rusia en Riad, en Arabia Saudita. Ahí estaban los diversos miembros de las delegaciones ante la mirada atenta del ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita. Me pareció ver también, no lo he comprobado, que estaba el rey. Ya sabéis que el rey ahora mismo no gobierna, sino que gobierna su hijo, el príncipe regente Mohammed bin Salman. En cualquier caso, las dos delegaciones se han reunido. Parece que la conversación les ha gustado, porque han salido de allí afirmando que las cosas habían ido muy a gusto de las dos delegaciones, y lo que está muy claro es que se abre una etapa de normalización de relaciones diplomáticas entre las dos potencias, que había quedado rota por la guerra de Ucrania y por la actitud de ambas partes, principalmente de Estados Unidos, que le había puesto la proa a Rusia. Con Donald Trump las cosas son distintas, ya no hay proa, sino que parece que ambos países van a empezar a remar, no os diré en la misma dirección, pero por lo menos colaborativamente, por lo que parece. Es cierto que las dos delegaciones tenían composiciones muy dispares a mi juicio. Por un lado teníamos que en el bando de Estados Unidos estaba Marco Rubio. Marco Rubio tiene experiencia diplomática, pero no es un diplomático de carrera, no está metido en esos follones. No digo yo que no sea un buen negociador. Por otra parte estaba Mark Waltz, que, se sabe de él que estuvo en operaciones especiales, en los Boinas Verdes, que ha escrito un libro sobre liderazgo, y al parecer, pues lo que trata es de traer esa experiencia militar a la cuestión del liderazgo en todos los frentes de la vida. Y no le conocemos, o yo por lo menos, habilidades tampoco diplomáticas especiales. Y estaba Witkoff, el promotor inmobiliario de mucho éxito en Estados Unidos, que es un hombre que obviamente debe saber bastante de economía, pero que tampoco se le conocen habilidades diplomáticas. Y enfrente teníamos a Sergei Lavrov, que os recuerdo fue el embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, yo creo que del 94 al 2004, y a partir de ahí ministro de Asuntos Exteriores de Rusia para siempre, y hasta que le retiren. Es cierto que hace un par de años, cuando estábamos mediada la guerra, año y medio, se comentó mucho la pérdida de confianza que Vladimir Putin parecía haber tenido en Lavrov, pero esa pérdida de confianza no debe ser mucha, porque Lavrov ahora es el perejil de todas las salsas. Aunque junto a él han ido dos personajes muy interesantes. Por una parte, Yuri Ushakov, que es diplomático de carrera de toda la vida también, nació en el 47, es decir, un hombre ya de edad provecta, graduado en la MEJIMO, en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, que como sabéis es la Universidad de Relaciones Internacionales del Imperio Ruso. Ahí se forman todos. Es cierto que los Estados Unidos también tienen sus escuelas para formar a sus diplomáticos, principalmente Georgetown, aunque también Princeton es otra de las grandes universidades donde se forma diplomáticos, Columbia y quizá Johns Hopkins, pero desde luego Georgetown creo yo que es una de las principales. Este hombre es el asesor de política internacional de Vladimir Putin, por lo tanto, el hombre que tiene más cerca en estas cuestiones. Pues este es el que acompaña a Lavrov. Y para hacer el contrapeso económico, igual que está Witkoff por el lado de Estados Unidos, por el lado de los rusos está Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev es un graduado de la Universidad de Stanford, que hizo un MBA o un máster en la Escuela de Negocios de Harvard y que actualmente es el gestor del Fondo Nacional de Riqueza ruso, es decir, del Fondo Soberano de los rusos, que como sabéis tenía 100 y pico mil millones de dólares, quiero recordar, a lo mejor me patina un poco el dato, al principio de la guerra, y ahora tiene unos 31.000 debido a que Rusia ha tenido que tirar de los ahorros para financiar la guerra, porque ha tenido cerrados los mercados internacionales de inversión y no ha podido colocar deuda pública. Acordaos que hablamos de esto, yo creo que inmediatamente después de comenzar la guerra, quizá a mediados del año 22, y de las dificultades que tenía Rusia para poder colocar su deuda en mercados internacionales, y que lo había intentado hacer en Kazajistán. Y pues las emisiones no habían sido compradas.
habían sido compradas en porcentajes bajos. Entonces, debido a esta incapacidad de poder endeudarse, un país que tiene una deuda respecto al PIB muy baja, pues ha tenido que tirar del fondo soberano. Es de suponer que Kirill Dmitriev no es ningún idiota, tampoco, teniendo en cuenta su preparación. Así que me parecen un poco desequilibradas las dos delegaciones que se han encontrado hoy. Los rusos, hombre, no sabemos qué se han dicho. Sabemos cosas alrededor, las declaraciones que han hecho después, alguna declaración que le hemos escuchado a Peskov, al portavoz del Kremlin, y también a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, a Zaharova, en el sentido, principalmente por el lado ruso, que ellos lo que quieren son garantías de que Ucrania nunca entrará en la OTAN. Es más, no quieren que les digan, no va a entrar nunca, sino que se haga una abjuración, un rechazo de la declaración que la OTAN hizo en el año 2008, referente a que ellos estaban a favor de que entraran dentro de la OTAN tanto Ucrania como Georgia. Bueno, pues que se retracten y hagan esa posibilidad absolutamente imposible. Lo que parece por ahora, lo que se atisba, es a que los rusos pueden salirse con la suya respecto de lo que deseaban desde el principio de la guerra. Es decir, que puedan conseguir todo aquello que Vladimir Putin exigía al principio del conflicto. Que Ucrania quede lo más desarmada posible. Lo de desnazificada, no sé si se conformarán con que Zelensky salga del poder. Operación que yo no digo que se esté preparando, porque como os conté el otro día, parece que el candidato que tiene más posibilidades de gobernar es el ex general Zaluzny, y este no parece que vaya a ser un activo para los rusos, sino alguien que más o menos convergeréis conmigo, que va a ser opuesto a los rusos. Pero bueno, con que no esté Zelensky yo creo que le bastaría, porque Zelensky es el que le complicó el plan a Vladimir Putin y no se puede decir que se tengan mucho respeto. Vladimir Putin ve en él un hombre mediocre que ha interrumpido sus planes de... perdónenme. A ver, casi se me vino un estornudo. De apoderarse de Ucrania en 3 días, nada de tiempo. Y por otra parte, Zelensky ve en Vladimir Putin el agresor de su país y que le ha costado a su país decenas de miles de vidas, además de pérdidas en infraestructura, pues millonarias, hasta tal punto que ya veremos cuánto va a costar la fiesta de reconstruir Ucrania. Entonces, lo que estamos viendo sí es la posibilidad de que efectivamente Rusia consiga muchos de sus objetivos. Otro objetivo será el asunto de la OTAN. Ya veremos qué va a pasar con la OTAN. A mí es una cuestión que me tiene pensando desde hace unos días, porque imaginemos que una de las exigencias que hacía Vladimir Putin era que la OTAN se retirara a sus posiciones de 1997, antes de que entraran dentro de la OTAN los países del este. En ese caso, efectivamente los Estados Unidos tendrían que tomar una decisión. Irse a sus posiciones en 1997 implicaría, obviamente, que los países que entraron salieran. Eso me parece que es imposible, porque fue aprobado por sus parlamentos y no creo que ninguno de estos países esté a favor de salirse de esa estructura. Pero a lo mejor supone, o puede satisfacer los deseos de Rusia, el que los Estados Unidos retiren sus tropas de los países más al este de la Alianza Atlántica. Es decir, de los países bálticos, por ejemplo, de Rumanía, por ejemplo. Retirar las baterías Patriot de Rumanía sería una cosa que le interesaría mucho. De Polonia ni de guasa. Los americanos se podrán ir de muchos sitios, incluso os diría de Alemania, pero de Polonia lo dudo. Los polacos claramente son quienes mejor han entendido el reto que supone esta situación que ahora se está dando con Donald Trump y el cambio de tendencia de los Estados Unidos para ellos. Están en peligro. De hecho, fijaos lo que comentábamos anoche acerca de las declaraciones que hicieron los líderes europeos cuando salieron de la reunión a la que les había convocado Macron. Vimos cómo los españoles dijeron, bueno, si la fiesta la pagan entre todos está bien. Los británicos, como siempre, hombre, pues si nosotros podemos mandar el ejército a Ucrania y beneficiarnos en esa situación de sacar algo de Ucrania, pues también estupendo. Los bálticos se dividieron y me sorprendió, porque vimos que Letonia dijo, no, yo no mando tropas a Ucrania ni borracho. Pero Estonia y Lituania dijeron que sí, eso me extrañó. Los italianos
quieren mandar tropas. Una cosa, los franceses también porque se erigen en el protector militar de Europa, y ya cobrarán de ello, porque son los que tienen las bombas atómicas. Los británicos también, pero entended que no son parte de la Unión Europea. Y luego tenemos a los polacos. Los polacos dijeron, no, yo no saco a mis soldados de mi terreno y los mando a Ucrania, porque en el momento en que se firme un alto el fuego, Rusia podrá sacar a las tropas que tiene comprometidas en los frentes, que últimamente se habla de cifras de entre 600.000 y 700.000 hombres, y a saber dónde le apetece dentro de nada aplicarlas. Entonces yo no quiero pringarme teniendo a mis tropas ocupadas y bloqueadas en un sitio. Las quiero tener en casa porque yo veo al ruso, pensarán los polacos, me da lo mismo que sean de derecha y de izquierda que medio pensionistas, que los bálticos, países bálticos, son un objetivo muy dulce, y especialmente el llamado corredor de Suwałki, que como sabéis une Bielorrusia con el exclave de Kaliningrado, y que los rusos obviamente les gustaría dominar, porque van a depender de esos palurdos europeos con los que ya nadie cuenta. Y esto hace mucho respecto de la Alianza Atlántica. ¿Es esto el fin de facto de la Alianza Atlántica? La posición de los Estados Unidos actual, el abandonar a los intereses de sus socios, ¿es un fin de facto de la Alianza Atlántica? Tiene bastante pinta. No quiero decir que los Estados Unidos se van a salir de la Alianza Atlántica, porque además para ello necesitarían una aprobación del Congreso y del Senado. Me quiero recordar una votación de 2/3 de cada una de las cámaras, que es como se aprobó ese acuerdo. Me refiero a que, de facto, si retiran sus tropas del este, los Estados Unidos, y retiran financiación, en ese caso la OTAN deja de ser lo que era, un instrumento de los Estados Unidos para asegurar que Rusia no puede dominar Europa occidental, y que por lo tanto los Estados Unidos siempre van a tener abierto ese mercado para ellos. Ese era el punto importante. Parece que ya a Europa no les interesa tanto, están seguramente mirando hacia el futuro y diciendo Europa es un país que en términos demográficos va a pesar cada vez menos en el mundo, que en términos de dinamismo económico están prácticamente en vía muerta, y que, por lo tanto, en términos de lo que nos interesa a nosotros como compradores, pues van a ir decayendo. Sin embargo, si giramos la vista hacia el Indo-Pacífico, vemos una India que va creciendo en población, vemos países del sudeste asiático como Indonesia y Malasia que también van a crecer en población. Me interesa mucho estar en esa región. Fijaos que dejo fuera a Corea del Sur, a Japón, un poco, en cierto modo, a China, que son países que van a sufrir una recesión, una reducción de población muy importante. El caso de China seguirá siendo un gran país, con más de 600 millones de habitantes, y tecnológicamente muy avanzado. Japón también, pero reducirá su población casi hasta 50. Y Corea del Sur tiene una demografía absolutamente maldita. Yo no sé cómo van a solucionar esto los coreanos del sur, pero han creado un sistema que es de tal forma que a la gente no le apetece tener hijos. Claramente. Yo os diría que menos que en ningún otro país del mundo. Entonces, claro, los Estados Unidos dicen, ¿Europa qué? Y es por eso que, creo yo, estamos viendo cómo cambia la marea. Y la marea se va hacia otro sitio. Entonces, la OTAN pierde sentido, pierde su función. Como os decía el otro día, las instituciones, cuando pierden su función, solo hace falta demostrar que ya no existen saliéndose de ellas. O dejando de financiarlas, es decir, pasando de ellas. Y de repente descubres que todo aquel tinglado pues no tiene mucho sentido. Por lo tanto, los europeos tienen que empezar a pensar cómo rehacen una propia alianza de defensa y crean su propia OTAN. Pero esa OTAN, ¿qué capacidad va a tener de enfrentarse a la determinación de una nación como Rusia? Pues muy escasa, lo vimos ayer. Ayer vimos en las declaraciones cruzadas de los diversos líderes europeos que Europa está muy lejos de tener una visión común de qué es lo que está pasando y que todavía tiene la esperanza y la ilusión de que, no va a pasar nada, de que van a poder mantener el statu quo y los gastos del estado del bienestar y sus posiciones de poder, los respectivos políticos, etcétera, etcétera. Y a mí me parece una cosa bien dudosa. Fijaos que en 2023, en el último presupuesto que logró aprobar el Gobierno de España, el 40% de ese presupuesto se iba a pensiones.
el 2,5% se iba a defensa. Casi un 17 y pico por ciento se iba a pagar a las comunidades autónomas. Sabéis que en España tenemos la estructura administrativa descentralizada. Eso quiere decir que a medida que se envejezca la población, esos gastos van a ir subiendo, y si quieres juntarlos con un gasto en defensa potente, fijaos que es porcentaje respecto del presupuesto total, no respecto del PIB, que alguno ya estará diciendo, España no gasta más del 2% del PIB. No, ya lo sé, gasta un 1,28 o algo así. Estoy hablando de respecto del presupuesto total que tiene el Estado. Recauda, y de lo recaudado, que es un 47% por ahí del Producto Interior Bruto, pues el 40% se va a pago de pensiones. Y eso va a crecer, porque todavía estoy yo por jubilarme, y conmigo creo que vienen unos cuantos. Entonces habrá un momento que esos países europeos tengan que decidir a qué van a dedicar el dinero. Y si hay que dedicarlo a defensa, qué problema, no va a quedar para otras cosas. Y es ahí donde estamos pillados, y cualquiera que sepa sumar y restar lo sabe también. Los Estados Unidos, desde luego. Así que fijaos la situación tan objetiva que ahora mismo se presenta, y que parece que los gobernantes europeos no son capaces de digerir, porque eso implicaría hacer una serie de reformas brutales en los países, pero también en la propia alianza que hay entre los europeos. Y yo me he metido aquí en dar vueltas como un tonto, y voy a acabar en el lugar donde ayer me topé con un jabalí frente a frente. Aunque ahora por la mañana supongo que no aparecerá tan fácilmente, ayer era a la tardecida. Pero aunque los jabalíes son tímidos, te pegan el susto igual. Pero bueno, a ver si encuentro un camino razonable para volver. Entonces ahora mismo lo que tenemos es que ver exactamente hacia dónde van esas negociaciones. Ya han dicho otra vez los americanos, que sabéis que vienen y van, pero al fin y al cabo la realidad está ahí. Ya han dicho que efectivamente hay que meter a Zelensky en la mesa y hay que meter a los europeos. No se sabe si a todos juntos o un representante de todos, que obviamente sería Macron. Se va a perder esa fiesta. ¿Por qué? Primero porque Zelensky es necesario que firme. Si va a haber un alto el fuego entre los dos contendientes, pues Zelensky tiene que firmar. Y en segundo lugar, porque no olvidemos quién va a pagar la fiesta. Y esos son los europeos. Tienen que estar ahí para firmar. Además de que Rusia quiere que le levanten las sanciones. Y quien más sancionó a Rusia fue Europa. Solamente porque estamos vecinos. Y el comercio es más importante. Y estaba el gas por tubería. Entonces ya os dije el otro día que hay planes ya muy claros para conservar y reparar el Nord Stream. Y bueno, podéis ir a ver los precios del gas en la referencia TTF, que están bajando. Luego ya hay gente que está descontando qué es lo que va a pasar. De hecho, a mediados de enero, cuando ya todo esto se veía, mediados no, a finales de enero, cuando ya había ganado Donald las elecciones y ya se veía más o menos por dónde iba a ir la cosa ucraniana, el índice de compras de los gerentes de compras, el famoso PMI, que indica o es un buen indicador de la expectativa futura de las economías, porque es un índice construido con encuestas que se hacen a aquellos responsables de las empresas que compran todo lo necesario para que la empresa funcione. Pues ese PMI, que estaba por debajo de 50, notablemente, había remontado y se había puesto por encima de 50. 50 es el nivel que marca el pesimismo y el optimismo, ¿vale? La superficie del agua es esa. Los rusos también lo ven. Ahora es también cuestión de entender o saber, que nos enteremos de qué es lo que quiere Estados Unidos, qué quiere sacar. De Rusia no lo sabemos todavía. Sabemos y sospechamos que quiere separar a Rusia de China y de Irán. Que aquí hay un diseño que es en realidad, vamos a decirlo de forma cursi, holístico, que trata de abarcarlo todo. Razón por la cual la reunión se hace en Arabia Saudita, para que los saudíes se sientan protagonistas también del asunto. Esta es una cuestión importante. Pero sabemos lo que quieren sacar de los ucranianos. Ya os habéis enterado vosotros como yo. 500.000 millones de dólares en tierras raras y otros minerales. Teniendo en cuenta que el Producto Interior Bruto de Ucrania antes de la guerra era, grosso modo, 200.000 millones de dólares,
eso significa unas, entre comillas, reparaciones de guerra. Es decir, cobrarse una factura por la ayuda de los Estados Unidos tremenda. Pues si en la Primera Guerra Mundial se le pidió a Alemania un 2,6 veces su Producto Interior Bruto, ahora se le está pidiendo 2, y pico veces su Producto Interior Bruto a alguien que no ha luchado con ellos, contra ellos, sino que le ha vendido armas por valor de 100.000 millones de dólares. Bueno, en realidad no tanto, 60.000 millones de dólares según el Instituto de Kiel, Instituto Económico Mundial de Kiel, y el resto en ayuda humanitaria y financiera. Pues así está la cosa, señores. Espero que os haya interesado este vídeo. Me ha quedado un poco largo, tenía que haber sido más corto, pero hoy había muchas cosas que contar. Y no os he contado sobre China y cómo se están preparando para la venida de Donald Trump. Sigo trabajando en ello. Mejor esta noche os casco un directo hablando de eso. Un placer, señores. Adiós.